Mi nombre es Katia Mercedes Espina Álvarez. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas dentro de la carrera de Mecatrónica en el Departamento de Ciencias de la Energía y la Mecánica. Hoy les vengo a hablar acerca de la tercera ley de Newton, su teoría y ejercicio. Este tema está dentro de la materia de física clásica con el NRS 7664 del ingeniero Diego Proaño dentro del primer nivel. Entonces, primeramente, se debe conocer qué son las leyes de Newton. Estas leyes son conocidas como leyes del movimiento de Newton y son tres principios que explican causa de los movimientos y ayudan a que se puedan solucionar varios problemas planteados dentro de la dinámica. Entonces, estos problemas son relativos al movimiento de los cuerpos y gracias a estas se revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Específicamente, dentro de la tercera ley de Newton, es una ley completamente original, ya que las otras dos que redacta Newton ya tenían alguna parte de Galileo, Yuki y Huygens. Entonces, junto todas estas leyes hacen de la mecánica un conjunto lógico y completo. Entonces, la tercera ley de Newton es la que parte de la interacción entre dos cuerpos, donde uno de estos va a aplicar una fuerza al otro. Entonces, el otro cuerpo va a aplicar una fuerza de igual módulo y dirección, pero con un sentido opuesto. Entonces, las fuerzas obedecerían a la segunda ley o a la primera, dependiendo si está en reposo o si está acelerando el cuerpo. Pero la tercera ley, esta siempre va a estar incluida dentro de un cuerpo, ya que siempre se aplicaría una fuerza en este. Como vamos a ver a través de la explicación física de la tercera ley, entonces, como ya sabemos, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este reaccionaría ejerciendo otra fuerza de igual módulo y dirección, pero sentido contrario. Entonces, la primera fuerza, ayuda al movimiento, sería positiva, se llamaría fuerza de acción. En cambio, la fuerza que sería negativa y sería opuesta al movimiento, se llamaría fuerza de reacción. Y esta fuerza en el sistema de coordenadas no depende del sistema de coordenadas en sí, sino dependería más de si es opuesta o favorable al movimiento. Entonces, como podemos ver en el diagrama de dos cuerpos que están en contacto, aquí tenemos las fuerzas de acción, que en este caso sería el peso, que es la fuerza gravitatoria que ejerce sobre el cuerpo, y se puede ver su fuerza de reacción, que en sí sería la fuerza normal, que es la fuerza de contacto con la superficie. Es perpendicular, entonces, por lo tanto, es opuesta al movimiento. Entonces, también tenemos que hay una fuerza que aplica a estos dos cuerpos y esta fuerza es la misma para el primer como para el segundo cuerpo, pero hay una fuerza de contacto entre los dos cuerpos. Y esta fuerza de contacto es la que tiene igual dirección y módulo para el cuerpo, pero es contraria en el cuerpo 1. Entonces, la fuerza que aplica el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 sería positiva y la fuerza que aplica el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 sería negativa. Y también tenemos la fuerza de fricción, que igual es una fuerza de reacción opuesta al movimiento. Entonces, también podemos ver otros diagramas con respecto a la tercera ley, como un ejemplo muy claro es la Tierra y la Luna. Entonces, la fuerza que aplica la Luna sobre la Tierra sería positiva y la fuerza que aplicaría la Tierra sobre la Luna es la fuerza que sería negativa, es la fuerza de reacción. Igual en partículas se ve como las dos fuerzas serían como una fuerza de atracción y la otra de repulsión entre las fuerzas, pero las dos igual tendrían la misma dirección y módulo, pero diferente sentido. En cuanto a la explicación geométrica de las fuerzas, tenemos que conocer que la superficie va a ser recta. Entonces, cuando la superficie está en un plano inclinado, se habla de ángulo, se habla de un diagrama inclinado, donde el sistema de referencias estaría inclinado, pero si podemos observar, el peso igual siempre va a estar perpendicular a la superficie, perpendicular al plano. Entonces, si este es perpendicular, va a tener unos componentes en X y en Y ese ángulo de la inclinación que tiene la superficie va a ser igual a la inclinación que tendría
el peso. Igual también la fuerza, se aplicaría una fuerza tanto en X como en Y, y tendría un... Entonces hablamos de que las fuerzas en sí serían vectores. Y también hablaríamos de que habría la posición, que también sería un vector, y se hablaría del centro de masa del cuerpo. Entonces, el centro de masa del cuerpo es aparte del movimiento del cuerpo en sí. Entonces, si compararíamos dos cuerpos que tienen contacto, entonces se vería que hay dos fuerzas opuestas, iguales, idénticas, pero opuestas, y que serían vectores. En cuanto a la explicación matemática, tendríamos que la gráfica que relacionaría la fuerza con los otros componentes del movimiento, como en este caso es la aceleración. Entonces sabemos que es directamente proporcional por la segunda ley, F es igual a m por a. Es masa a esa aceleración, entonces el cuerpo tiene una aceleración que puede ser constante o variable, pero en sí la fuerza es la que se aplica, la que produciría este movimiento, entonces se estudiaría la causa. Además, también se relacionaría ya con cálculo diferencial para llegar a una relación de la fuerza con la velocidad. Se saldría que la aceleración es el diferencial de v con t, que en sí es la velocidad y el tiempo. Entonces, dv sobre dt se aplicaría una integral para encontrar los componentes y la relación, una ecuación que relacionaría la fuerza, la velocidad y el tiempo. Igual si se haría de nuevo una integral, en este caso ya se haría la posición. Pero en esta parte también podríamos ya estar hablando del momento del cuerpo, una cantidad de movimiento que en sí se representa con P y es igual a la masa por la velocidad, que en sí también sería un vector. Entonces, también se hablaría del impulso mecánico, que también es un vector en este caso, y es igualmente la fuerza por el tiempo. Pues ahí se relacionan todas estas variables para demostrar cómo se produce el movimiento y por qué se produce. Entonces podemos entender esto mejor a través de un reactivo, un ejercicio en sí ya resuelto. Como podemos observar en la gráfica, se ve la fuerza en función del tiempo, y esta fuerza en sí habla sobre el ejercicio. Dice: la siguiente figura representa tres fuerzas distintas que actúan sobre tres cuerpos de igual masa en idénticas condiciones. Sabiendo que los tres parten de reposo, ¿cuál adquirirá mayor velocidad final? Entonces se daría un desarrollo y se vería cuál de las cuatro opciones sería la correcta. Si dice que la fuerza 2 es la responsable de mayor velocidad, pero al final los impulsos mecánicos y las velocidades finales serían iguales en todos los cuerpos. Entonces, con respecto al ejercicio del reactivo, primeramente observamos la figura, leemos el ejercicio y luego nos preguntan sobre la velocidad final. Entonces, lo primero que tendríamos que hallar es una ecuación para la velocidad final con respecto a la fuerza y el tiempo. Primero tendríamos la cantidad de movimiento, que es un vector ya mencionado, y también sabemos que este es igual al impulso mecánico, que es la fuerza por el tiempo. Igual es un vector, entonces estos dos serían iguales. Entonces, para que estos dos sean iguales, primero vamos a ver, y así a partir de esto podríamos calcular la velocidad o simplemente hallar cuál fuerza daría una mayor velocidad. Primeramente reconocemos las fuerzas. La primera tiene una gráfica constante, entonces es constante de 5 newtons. La fuerza de la parte 3 también es constante, entonces esta en cambio es igual a 1 newton. Y la fuerza 2 no es constante, es un triángulo. Entonces, nosotros relacionaríamos esta ecuación con la gráfica y podríamos observar que la gráfica nos dice que la base por altura es igual al área de una figura. Entonces, en este caso de una figura del rectángulo. Entonces vemos que debajo de la fuerza estaría X. Entonces empezarías, ¿cuál es la base? El tiempo. Y la altura, la fuerza. Entonces
entonces vale 10 newtons. De ahí el impulso 2. En cambio, el impulso 2 es un triángulo, entonces se dividiría. Primeramente se resta. ¿Cuánto es esto? 1. El tiempo 8. La fuerza, la máxima altura que llega 3. Entonces dividido para 2 nos sale 12 newtons. Y por último, el impulso mecánico 3, que igual no es constante, sería 1 por el tiempo, que es 10. Entonces nos daría 10 newtons. Y así compararíamos las tres fuerzas. ¿Cuál es mayor? La fuerza número 2. Entonces, esta es la fuerza que me produce una mayor velocidad final. Entonces, ¿qué cuerpo adquiriría una velocidad mayor final? El que tiene, al que se le aplica una fuerza 2. Y podríamos comprobar que igual así la fuerza 1 sea mayor a la fuerza 3. De igual forma, su impulso mecánico es igual. Entonces, por lo tanto, sus velocidades finales de estas dos fuerzas y dos cuerpos serían iguales. Entonces, podemos ver ahora, en cambio, una simulación con respecto a esto, que en sí nos mostraría la tercera ley de Newton en un movimiento en una acción entre dos cuerpos, como podemos ver los dos tractores. Entonces, estos dos tractores tienen una tensión que aplica sobre el primer tractor sobre el segundo. Entonces, cuando realizamos el movimiento, podemos ver las fuerzas. Entonces, primeramente, la fuerza normal, que es la fuerza de reacción en cuanto al peso. Entonces, sabemos que una masa del tractor sería dividir el valor del peso para la gravedad y nos daría el peso que nos muestra aquí. Además de que, como podemos ver, la tensión entre los dos tractores es de 10 newtons. Entonces, la fuerza que se aplica que corresponde al movimiento de cada tractor es igual a la tensión que se produce entre los dos tractores. Entonces, si le aplicaríamos un movimiento, ambos se tendrían que mover, el uno arrastraría al otro. Entonces, de esta manera se puede ver que igual no cambiarían las fuerzas porque simplemente tiene una velocidad constante, una aceleración constante y el cuerpo sería de esta manera. Igual si también encontramos otro tipo de simulación, en cambio tendríamos la diferencia entre un cuerpo en reposo y un cuerpo que se está moviendo. Entonces aquí podemos ver igual que hay una fuerza de acción que es de 4.9 y la fuerza de fricción sería igual a 4.9, ya que en este caso el coeficiente de rozamiento sería igual a 1. Por lo tanto, la fricción sería igual y además, como es una velocidad constante, no habría una aceleración propia, entonces la sumatoria de las fuerzas sería igual a 0, por lo tanto serían iguales. Pero igual, como podemos ver, son opuestas, entonces comprobaríamos esto. Y gracias a eso se podría realizar un ejercicio dado para la clase, que en este caso habla sobre un cuerpo, se desliza a lo largo de un plano inclinado con un ángulo de 30 grados y luego continúa moviéndose sobre el plano horizontal. Se tiene que determinar el coeficiente de rozamiento sabiendo que el cuerpo recorre en el plano inclinado la misma distancia que en el horizontal. Entonces, buena suerte con ese ejercicio y gracias.